rápidamente con Andrés Ortega. Él es director de Áreas Protegidas. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes para vos y toda la audiencia. ¿Cómo estás, Andresito? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acá estamos trabajando. Bueno. Tengo entendido de que se va a hacer una muestra científica, cultural y educativa del programa de conservación de, la supremacía en absoluto, lo más maravilloso, lo más precioso de ver, y que vos tenés seguramente ese placer, hasta de poder tocarlos tenés ese placer, pero verlos en el aire es algo fantástico, y tenerlos a veces tan cerquita, sobre todo cuando te vas para la zona de manantiales, esa zona de alta cordillera, ver los cóndores es realmente tremendamente un espectáculo maravilloso. Pero bueno, contame, ¿tenés actividad relacionada al tema? Totalmente. Como vos bien mencionabas, el cóndor es una especie bastante emblemática en zonas cordilleranas. Es un ave de Sudamérica muy respetada por diferentes culturas y San Juan no es la excepción a todo esto. Justamente con el Ministerio de Ambiente de Nación, la Fundación Bioandina y justamente con lo que es Anchipurac, el Parque Anchipurac, y la Dirección de Conservación de Áreas Protegidas, se gestionó justamente que pudiera venir esta muestra del cóndor, más allá de que sea interactiva, educativa y científica. La idea es generar conciencia sobre la estrategia nacional contra el uso de cebos tóxicos y cómo afecta estas prácticas por parte del hombre para controlar distintas plagas y enfermedades en los cultivos principalmente, donde se ven afectados algunos otros animales. Y como el cóndor es un ave de hábito carroñero, se alimenta de animales muertos, justamente los animales que han sido afectados por estos cebos tóxicos, cuando el cóndor viene y se alimenta, se intoxica y también puede verse afectado provocándole la muerte. Y justamente la idea es conservar el cóndor. Bioandina es una institución que viene trabajando hace más de 20 años en la conservación del cóndor andino acá en Argentina, pero también en el resto de Sudamérica. Y justamente se da porque es una especie que demanda mucho tiempo justamente en dejar descendencia y el tiempo de vida que tiene es muy longevo. Son individuos que viven muchos años y esto les juega en contra justamente a la hora de sufrir bajas en sus poblaciones. Entonces por eso es importante trasladar esto a la sociedad y conocer esta especie tan emblemática para nosotros, por supuesto. ¿Cuánto vive un cóndor? Un cóndor en promedio puede vivir hasta 50 años, ¿bien? Un cóndor adulto en buen estado de salud, en buenas condiciones. Y la madurez sexual se alcanza en promedio a los 8 años. O sea, el cóndor, la hembra cuando coloca el huevo, este huevo eclosiona, la cría, el juvenil, demora aproximadamente un promedio de 8 años recién para poder ser reproductivo activamente. Y otra de las cuestiones en su biología es que justamente son aves que forman pareja con tanto un macho y una hembra y conviven toda su vida, bien, no como los seres humanos. Sí, son monógamas, entonces toda su vida conviven esa pareja de macho y hembra y le dedican mucho tiempo a la cría de las crías. En promedio una hembra de cóndor puede estar colocando entre 1 y 3 a lo sumo, con mucho éxito, 3 crías en su vida, digamos. Entonces, esa capacidad de recuperación que tiene la población, cuando hay muertes dentro de muertes de individuos dentro de esta población, le cuesta mucho recuperarse. Entonces, por eso es una especie totalmente amenazada desde el punto de vista de la conservación. ¿Bien? Andrés, cuando planteamos la conservación, yo planteo que la conservación seguramente debe ser en terreno, o sea, y me parece que no es una cuestión fácil de hacer. Totalmente. La conservación se aborda con la fiscalización, por supuesto, pero hay un componente educativo y cultural muy importante. Dependiendo los lugares, acá hablando de la provincia de San Juan, hay distintas concepciones del cóndor. Hay gente y ciudadanos de distintas partes de la provincia que lo consideran por ahí una amenaza, ¿bien? Porque siempre le atribuyen como que afecta a los animales, a las cabras principalmente.
Y sin embargo el cóndor no es un ave de caza, sino que es carroñero, o sea, se alimenta directamente cuando ya el animal está muerto. Son recicladores dentro del ecosistema, más en los ecosistemas desérticos nuestros, son muy importantes la función, el rol que cumplen justamente para volver estos nutrientes al sistema, digamos, y que sean aprovechados por otras especies. Cumplen parte del ciclo. Bien. Ahí entra la parte educativa, mi estimado Andrés, la parte educativa. Y cuando planteamos esto de la parte educativa, ahí sí lo planteamos también en terreno. Pero digo, ¿desde qué zona comienzan ustedes a hacer este tipo de preparación de la gente, que tome conciencia, educarlos, sobre todo a puesteros, a gente que tiene, ganado y demás? Totalmente. Nosotros realizamos capacitaciones, talleres con distintas comunidades en la provincia donde les explicamos la función, el rol que tiene el cóndor, justamente para que no se lo vaya a matar, justamente, no se lo vaya a cazar. Y en paralelo, justamente también lo que se hace es en las escuelas, con los clubes ambientales, se charla el tema del cóndor y otras especies también que tenemos acá en San Juan. Y es un ave muy emblemática por el tamaño que tiene, claro. O sea, es muy imponente. Un cóndor adulto llega a medir de extremo de ala a ala aproximadamente en promedio 2 metros. O sea, son aves que si las tenemos cerca son imponentes en cuanto a su tamaño, con lo cual por eso es tan llamativa, ¿bien? Pero también, justamente, también es muy amenazada por las prácticas nuestras propias. Una, desde lo cultural, donde no queremos, la vemos como una amenaza hacia los animales nuestros, domésticos, y por el otro lado, para el tema de los cultivos, cuando realizamos fumigaciones, etcétera, control de plagas y enfermedades, es una especie justamente que también se ve amenazada por el hábito carroñero que tiene. Bien, ¿y cuál es el hábitat del cóndor? El hábitat del cóndor tiene una distribución en todo lo que es Sudamérica, desde Ecuador, bien, hacia Venezuela, también Perú, Bolivia, por supuesto, y Chile, Argentina son los lugares. Está en zona cordillerana. Un adulto, el rango de vuelo puede ser aproximadamente de 500 kilómetros en un día, o sea que ellos pueden pasar a Chile tranquilamente y volver a San Juan. Y bueno, justamente ellos no discriminan entre límites de países ni de provincias. Entonces, justamente lo que se trata de hacer es generar estrategias de conservación entre los países y entre las provincias donde tiene distribución esta especie. Andrés, ¿dónde tenemos? Yo te planteé recién la zona de manantiales, que yo te lo planteé desde ahí, digamos, en adelante. Yo no sé si están así. No, totalmente. En la zona de manantiales, en la parte de la cordillera de Canigasta, es un área de distribución y se lo puede encontrar totalmente. Y acá en San Juan, como tenemos la cordillera, precordillera y sierras como lo que es Piedepalo y las sierras de Valle Fértil, y entre medio también tenemos la ciénaga ahí de Huaco, también es zona donde el ave, en este caso el cóndor, se lo puede encontrar en vuelo, ¿bien? Entonces por ahí es llamativo que estamos acá en la ciudad y podemos ver planeando algunos cóndores, porque aprovechan mucho las ráfagas de aire para planear, ¿bien? Entonces ahorran mucha energía en el aleteo. Entonces por eso les permite trasladarse grandes distancias, justamente. Entonces desde acá de San Juan, por ahí si vemos al cielo, en algunas épocas podemos ver los cóndores. ¿Cómo trabajan con el chipeo? O sea, habitualmente, lo hemos visto en documentales y demás. ¿Ustedes trabajan, se puede hacer algún seguimiento satelital? Ustedes inclusive han liberado varios cóndores también que fueron oportunamente llevados acá al parque faunístico, ahí los curaron, y demás, ¿no? Totalmente. De los agentes de conservación de acá de la Secretaría de Ambiente, de la Dirección de Conservación, están capacitados justamente para hacer manipulación en el caso de encontrar un cóndor que no pueda volar o tenga algún inconveniente.
nosotros actuamos en esos casos y tenemos un convenio con Fundación Viva Andina y con el Parque Faunístico también para justamente tratar de trabajar en la conservación de esta especie y tratar de rehabilitarlo para volverlo a su hábitat natural. Por supuesto, como vos mencionabas, se han encontrado varios cóndores que han sido por cebos tóxicos y también en otros casos porque justamente no han podido volar por una ráfaga de viento que lo volteó o se chocó con algo y no podía volar. Estos animales fueron trasladados por personal de la Secretaría de Ambiente hasta el Faunístico y junto a los veterinarios que tenemos acá en la Secretaría, más los veterinarios del Faunístico y los biólogos, por supuesto, se hizo un abordaje integral, se hace un abordaje integral y con Fundación Viva Andina nos consiguen los transmisores satelitales justamente. Entonces a cada individuo de cóndor que hemos liberado se le ha colocado un transmisor satelital, lo cual a nosotros nos brinda mucha información por las zonas donde circula, por donde vuela el cóndor y para saber justamente cuándo está activo el animal y tener este registro de la distribución que va teniendo. Entonces esto nos brinda bastantes datos, justamente porque nos ayuda a entender más la biología y la ecología del animal en cuanto a cuánto, no solamente la distribución del área de vuelo, sino cómo aprovecha el clima, los lugares que pueda ser nido, que se usan de posadero, bien que se llaman. Entonces nos empieza a brindar toda esta información justamente para evitar de que alguna actividad del ser humano pueda afectar este funcionamiento de estas especies, justamente. La idea es que toda actividad humana siempre tiene un impacto en el ambiente. La idea es estar atento para minimizar ese impacto o tratar de evitarlo, si se ven afectadas estas poblaciones naturales de cóndor en este caso. ¿Por qué algunos cóndores no fueron liberados aquí en la provincia y, por ejemplo, fueron trasladados a otra? Justamente en este convenio... Sí, en este convenio con Viva Andina, justamente, como el cóndor tiene distribución en todo lo que es Sudamérica, está Pailemán en la zona de Entre Ríos, de Río Negro, que es un área protegida bastante grande. Entonces, lo que sucedió en esa época fue que había un cóndor que no se podía rehabilitar acá en San Juan, dado el grado de intoxicación que presentaba. Con lo cual se le hicieron las atenciones correspondientes, pero necesitaba otro tipo de infraestructura. Esta infraestructura la posee Viva Andina en Buenos Aires, con lo cual se tuvo que organizar el traslado en avión del cóndor para que llegara a Buenos Aires y ahí Viva Andina recibirlo y continuar con este proceso de rehabilitación. Qué bueno. Estos procesos de rehabilitación llevan su tiempo, justamente, y lo más adecuado en este caso es que estuviera totalmente protegido y bueno, Pailemán es un área bastante extensa, con salida al mar también, con lo cual se trasladó a este lugar en Río Negro para que pueda ser ahí liberado. En realidad lo que nosotros tratamos de hacer es decir, bueno, por más que encontremos un cóndor acá, lo ideal cuando se hace el proceso de rehabilitación es bregar por el bienestar animal, el bienestar del cóndor, y conocer cuál es el lugar donde mayor éxito va a tener de supervivencia. Bien, y ahí se evalúan aspectos del cuerpo del animal morfológico, como la biología y lo que le va a venir bien al animal para poder sobrevivir. En base a todos esos criterios es la decisión que se termina tomando. Pero justamente eso fue lo que sucedió con 2 ejemplares de cóndores justamente. Wow, Andrés, mira, era por una nota breve y nos extendimos, pero muchísimo. Yo te agradezco un montón porque aprendimos un montón con respecto a esto. Andrés, te dejo un abrazo. Gracias por cada uno de los, de los contenidos que nos explicaste. Me pareció súper genial esta entrevista. Te dejo un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes realmente porque es importante por ahí conocer los recursos naturales que tenemos acá en la provincia. Y ustedes nos ayudan justamente a transmitir esto para que como ciudadanos sanjuaninos sepamos valorar, revalorizar estos recursos que tenemos, conocerlos también y totalmente como sanjuaninos, tener una provincia mucho más linda y cuidada desde el punto de vista de lo ambiental, por supuesto. Bien. Y así les agradezco mucho la nota y el tiempo. Gracias, Andrés, abrazo grande.
Bueno, muchas gracias y a total disposición para lo que necesiten. Bueno, ahí estaba con nosotros el director de Conservación de Áreas Protegidas